Bueno, ustedes saben que en el día de ayer, lunes 11 de septiembre, fue el Día del Maestro, y cuando decimos maestro en Argentina, decimos Domingo Faustino Sarmiento. Es así que lo hemos convocado nuevamente a nuestro querido amigo Adolfo Storni para que nos cuente algunas particularidades de Sarmiento y para poder saber más sobre este personaje tan importante en la historia argentina. Adolfo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Rosco, ¿cómo te va? Bien, bueno, hoy nos convoca Sarmiento. Vos sabés que de Sarmiento siempre decimos más o menos 3 o 4 cosas, que es el padre de la educación, que nunca faltó a la escuela, que trajo docentes de Europa, y también se llegó a decir, yo no sé si es verdad, que era un tipo de un carácter bastante bravo. ¿Qué nos podés contar sobre Sarmiento y todo el desarrollo que hizo en la Argentina? Bueno, Sarmiento es muy difícil de encasillar y de darle un título a su actividad principal, porque él fue, como dijiste, fue un educador, fue un pensador, fue escritor, fue periodista, fue político, fue diplomático, militar, divulgador científico, hombre de acción, una persona práctica, ¿no? Que trataba de ver lo que funcionaba en el mundo, lo que se hacía bien y ponerlo en práctica en Argentina. Así que fue una persona que fue muchas cosas a la vez, sí, y que por ahí algunos lo más lo recuerdan por su aporte a la educación, que fue muy importante ya desde que era muy jovencito, que fue maestro en su primer exilio en Chile y después fundó una escuela para mujeres en San Juan. Después estuvo muy ligado en su segundo exilio chileno a la educación, y después cuando vuelve a Buenos Aires después de Caseros, también ahí tiene una actividad educativa, y luego casi como el padre de lo que vendría a ser la educación, la ley 1420 que se promulga en el gobierno de Roca, pero que era la educación universal para lo que era escuela primaria, obligatoria y gratuita, ¿no? Así que es una persona que si bien hoy la estamos homenajeando por el Día del Maestro, por su faceta más conocida, pero bueno, el resto de sus facetas no son menos importantes, ¿no? Porque tenemos que pensar que llegó al máximo cargo que puede llegar un civil, que fue ser presidente de la nación, pero también fue senador, fue ministro, sí, fue congresal constituyente en la reforma de la Constitución de 60-61, fue funcionario público en áreas de educación, fue diplomático, hizo misiones diplomáticas durante su exilio en Chile a Europa y Estados Unidos. Después Mitre lo nombra embajador en Estados Unidos, Roca le encarga una misión diplomática en Chile, así que fue una persona de muchas facetas, de muchas caras, y también en su época también fue muy polémico, ¿no? Porque era una persona de mucho carácter, a veces hasta de mal genio. Sí. En sus últimos años ya estaba casi sordo, entonces era muy difícil hablar con él. Entonces él cuando se burlaban, él decía: acá yo vengo a que me escuchen, no escucharlos a ustedes. Pero era una persona claro, muy querible, muy respetada, que hizo muchos enemigos, pero también luego se volvía a amigar, pero sobre todo respetada, a pesar de que era a veces un tipo insufrible y que le provocaba incomodidad, porque también muchas de sus misiones diplomáticas era para sacárselo de encima, ¿no? Por más que sabían que iba a hacer un buen trabajo y tenía a veces cumplir alguna pedido especial del presidente, pero era una persona también que a veces se lo querían sacar de encima porque tenía una forma muy polémica y a veces hasta autoritaria, pero bueno, él quería el progreso, el bien común, el progreso a través de la educación, la reforma de las costumbres, incorporar mejores hábitos, así que él tenía como ciertas obsesiones en toda su vida, y él, digamos, en el fondo siempre fue un político. Lo que pasa es que utilizó el periodismo, la literatura, incluso hasta la misma educación, la utilizó para transformar el país a través de la política. Estamos hablando de una persona que nace, creo que 1810, 1811, si mal no recuerdo. 1811. Y
un tipo, digamos, que lo central de su actividad se da justamente a mediados de 1800, que es cuando hay un montón de personajes y de, digamos, de acciones formidables en Argentina, como, digamos, yo podría decir que la Argentina, el núcleo central, una vez producida la independencia, se constituye, digamos, en la segunda mitad de 1800, ¿estaría bien si digo esto? Los A ver, pilares. Argentina, la independencia de Argentina fue traumática desde el punto de vista político, porque termina con guerra civil, fue Sí, traumática en lo económico, porque se pierden mercados, se pierde cierta integración que había entre todos los países de Sudamérica, o sea que fue traumática. Luego viene un periodo, luego de toda esa inestabilidad, que nunca dejó de estar, pero hubo cierto orden rosista, y después sí, de Caseros, con digamos, la victoria de Urquiza contra Rosas, se empieza a organizar el país, ¿no? Entonces, Sarmiento lo podemos clasificar o lo podemos incluir dentro de aquellas presidencias de la organización nacional, ¿no? Que empiezan con Urquiza, siguen con Mitre, Sarmiento y sí, Avellaneda, ¿no? Hasta 1880, todas esas presidencias que van de Caseros hasta 1880 son las presidencias, digamos, las fundadoras de la Argentina moderna, que después ya bien, viene la generación del 80 y hace uso eh, extensivo de todos esos, de las instituciones, de los adelantos técnicos, de la inmigración, de todo lo que fue el progreso que Argentina llegó a estar dentro de unas principales potencias. Bueno, podemos decir que Sarmiento es uno de los primeros, es uno de los dos autores intelectuales sobre donde se apoya la construcción del país, ¿no? Uno era bien, Alberdi, otro era Sarmiento. Alberdi era más teórico, fue muy poco tiempo político o funcionario público, fue más bien un intelectual y se dedicó a la profesión de abogacía y a escribir. En cambio Sarmiento, desde que regresa de su exilio, de su segundo exilio, prácticamente durante 35 años ininterrumpidos, fue una persona que se dedicó full time a la política, bien, llegando incluso a ser presidente. Entonces él, ya en su última etapa, en su podemos decir su último tercio de vida, se ocupa full time en la política y se dedica a transformar el país, ¿no? Desde todo punto de vista, desde bien, desde lo educativo, lo cultural, lo económico, lo técnico, en la modernización de instituciones. Él fue el creador del colegio militar, de la escuela naval, ah, hace la primer flota de guerra, la Academia de Ciencias en Córdoba, el observatorio en Córdoba, moderniza toda digamos, las escuelas primarias, hace 800 escuelas durante su mandato como presidente, crea las escuelas normales, que eran las escuelas donde se formaban los futuros maestros, sí, sí, trae maestros de Estados Unidos, trae 300 maestras, como yo siempre digo, llave en mano, ¿no? Que estaban listas para enseñar y no había que esperar que salgan los maestros de los colegios normales. Así que fue una persona con con un aporte para el progreso del país muy importante, ¿no? O sea, hay como un antes y después de Sarmiento, porque es el que se anima a ir a fondo. en ese punto te decía, me quería detener un poquito eh, y hablar concretamente del aspecto de la educación. ¿Qué es lo que lo lleva a Sarmiento a traer docentes del exterior? Porque hay algunos historiadores o algunas personas que lo han criticado, como que era una persona con una mentalidad europeizante o que era, bueno, que estaba equivocado, etcétera, etcétera. No, Contanos un no, poco en eso es contexto, claro. mira, esas críticas son un disparate y no tienen ningún sentido, porque lo valioso de la propuesta de Sarmiento, él había ido a estudiar educación, lo había Sí, enviado el gobierno chileno sobre finales de la década del 40 a estudiar educación en Europa y Estados Unidos. Y él en Europa rescata poco y nada, algo del sistema alemán y suizo, pero muy poco, y sí mucho de Estados Unidos. Y Estados Unidos él conoce a dos personas que eran como los padres de la pedagogía moderna, digamos, todo el sistema educativo del norte de Estados Unidos, que eran Horace y Mary Mann, ¿no? Que eran dos educadores que habían formado instituciones, colegios, maestros, sí, y él aprende mucho de ellos,
Entonces él ve ya cuando él regresa de su segundo viaje a Estados Unidos y digamos de haber sido embajador, él ve ahí una oportunidad porque había muchas mujeres que habían enviudado, que habían perdido a sus novios, que había que digamos que estaban a veces desarraigadas, porque bueno, la guerra de secesión había estado justo cuando había terminado, cuando Sarmiento llega a Estados Unidos como diplomático, y él vio en todas estas personas que tenían técnicas pedagógicas modernas, que integraban al hombre y la mujer en el aula, que enseñaban cosas prácticas, no solamente, como había sido la educación hasta esa época, que enseñaban, le daban el mismo peso a la religión que al estudio de matemática o de la lengua. Entonces, todas esas técnicas modernas él la ve, y él es realista, dice, en Argentina, cuando él hace el censo, cuando él hace el primer censo en 1869, había registrados 2.000 maestros, y él trae 300. Imagínate, claro, le dio un salto de 15% de la cantidad de maestros, que si él tenía que formarlos y generar 300 maestros, de movida necesitaba 3 años, y ni siquiera iba a conseguir 300. Entonces él lo que hizo fue acelerar el proceso educativo para poder abrir esas 800 escuelas, sino como él no podría haber inaugurado 800 escuelas si no tenía maestros. Claro. Entonces fue algo revolucionario, y más allá de las críticas, porque le criticaban que fueran mujeres, que fueran protestantes, que fueran mujeres solas, que no dominaran bien el lenguaje, pero lo concreto que eran mujeres que venían con un contrato de 3 años, y muchas se quedaron e incluso llegaron hasta el siglo XX enseñando, ¿no? Bien, bien. Y hay anécdotas en todas las provincias, porque ellas fueron a todo el país, y digamos, y hay muy buenas anécdotas de todo lo que dejaron estas mujeres. Ahora, estas docentes también hablaban español, digamos, o sea, hablaban inglés. Sí, lo habían aprendido, claro. Algunas lo hablarían mejor que otras, ¿no? Bien. No, con esto no quiere decir que todas hablaban perfecto español, algunas hablaban mejor que otras, pero sin duda fueron un aporte importante para poder modernizar y para poder acelerar el proceso educativo. La gran frase que se escucha también asociada a Sarmiento, que es tal vez como la gran dicotomía, es aquel libro Civilización y Barbarie. ¿Nos podés decir algo, digamos, sobre esta idea y qué era lo que pensaba Sarmiento y cómo, digamos, qué significaba en aquella época esto de civilización y barbarie? Bueno, el libro se llama Facundo, sí. O Civilización y Barbarie, ¿no? Era como un doble título. Sí. Y la realidad es que habla muy poco de Facundo y habla mucho de Rosas. Y él, lo que quería, su tesis, o lo que él quería decir en ese libro, era que el país, por un lado, tenía prácticas bárbaras, ¿no? O sea, que la política, sobre todo en el interior, los caudillos eran bárbaros, eran atrasados y no tenían civilización, y la civilización venía de afuera, ¿no? Sobre todo venía de Europa, ¿no? Porque él todavía no conocía Estados Unidos. Entonces había como una contraposición entre lo que representaba el pasado, lo que representaba el futuro, lo que era civilizado para él, lo que era bárbaro, lo que eran caudillos, lo que eran hombres de Estado, lo que era progreso, lo que era atraso, y bueno, y él empieza con ideas revolucionarias que después lo lleva a la práctica ya como funcionario y hasta llegar a presidente, como fue, por ejemplo, en toda la modernización. Hablamos de la educación, pero también hablamos del ferrocarril. Fue un gran impulsor del ferrocarril. Durante su presidencia el ferrocarril llega a Córdoba, y ya en el gobierno siguiente Avellaneda llega a Tucumán. Incorporar la tecnología, el telégrafo, lo que fue el telégrafo para la comunicación, el telégrafo transatlántico, ¿no? Que eran los cables que se tienden hacia Europa, donde uno podía comunicarse instantáneamente con Europa. Toda la modernización del ejército, la flota, haber traído el Remington, ¿no? O sea, el Remington, que fue el arma, digamos, que no se tenía que cargar tiro a tiro, claro, implicó que un adelanto técnico, ¿no es cierto?, tanto para la lucha, lo que fue en los conflictos internacionales como en las luchas internas, fue un adelanto terrible, ¿no?, desde el punto de vista bélico. Y así todo el apoyo que él hace al desarrollo del periodismo, ¿no? Él fundó y participó en muchísimos periódicos, y él utilizó el periodismo, y ya cuando vio que era algo efímero, se dedica fuertemente a
ha transmitido sus ideas a través de los libros, ¿no? Entonces, una persona que transmitía y que llevaba y empujaba a toda la sociedad a mejorarse, y bueno, eso que él escribe en 1845 es el primer libro, digamos, la primera obra de literatura publicada, porque si bien hay una obra, o la obra de Echeverría es anterior, pero no se publica hasta después de su muerte, la obra de Echeverría, ¿no? La cautiva, el matadero. Sí, sí. En cambio, la primer gran novela o ensayo argentino publicado, que se publica en su exilio, es de Civilización y Barbarie. Con lo cual, él lo hace también pionero desde el punto de vista literario, que él nunca se consideró un literato, a pesar de que sus obras escritas o rescatadas ocupan 25 tomos, miles de páginas, y muchísimas otras cosas que quedaron sin poder recopilarse en sus obras completas. Tengo entendido que también en el área de la salud hizo cosas Sarmiento, ¿no? Me parece. En el área, digamos... No, él le tocó en su presidencia un foco de fiebre amarilla que murieron muchas personas, ¿no? Que había venido del frente de guerra, todavía se estaba peleando en la guerra del Paraguay, y le tocó lidiar con esa plaga, y bueno, también empiezan a hablarse en su gobierno de las obras de salubridad, ¿no es cierto?, el agua corriente, las cloacas. A eso iba, claro, que bueno, yo siempre digo que la cloaca es el primer eslabón de la salud pública, ¿no? Sin cloacas... Pero no a través, digamos, de una política de salud, sino a través de una política de mejoramiento de las condiciones de vida en las grandes ciudades. Bueno, y él sí fue uno de los impulsores de esas obras. Sí. ¿Dónde muere Sarmiento? Muere en Paraguay, en Asunción del Paraguay. Él había ido buscando mejor salud, un invierno no tan húmedo y tan frío, entonces Asunción era mejor. Ya había hecho un viaje previo, y bueno, y la muerte lo encuentra ahí a los 77 años, y digamos, su regreso lo traen en barco durante 10 días, del 11 al 21 de septiembre, parando en todas las ciudades sobre el río Paraná, digamos, con un reconocimiento del pueblo impresionante, ¿no? O sea, fue uno de los funerales de hombres públicos, digamos, más importantes hasta ese momento, ¿no? O sea, fue muy multitudinaria toda la gente que fue a rendirle homenaje. ¿Cómo fue la vida, ya como para ir cerrando, la vida personal? ¿Tuvo matrimonios, tuvo hijos? ¿Cómo fue ese aspecto? ¿Qué tema ese? Mirá, Sarmiento primero tiene una hija con un amor fugaz, estando en Chile, que él se hace cargo prácticamente desde que nace, porque la madre muere, y él la cría, y bueno, le ayuda a sus padres a criarla, y después él tiene un romance con una mujer que estaba casada con un hombre mayor, que se llamaba Calvo, y que bueno, esta persona, Benita Martínez Pastoriza, primero son amantes, bueno, después, como había bastante escándalo en la sociedad de Chile, dicen que una de las causas por la cual el gobierno chileno lo envía en misión diplomática a Europa y Estados Unidos era para aplacar un poco este escándalo, ¿no? Que era bastante conocido. La cuestión es que él después, a su regreso, se casa con Benita, que ya había quedado viuda, y bueno, Benita había tenido un hijo, ¿no? Antes de enviudar, pero bueno, todo el mundo sabía que el hijo era de Sarmiento, así que cuando vuelve Sarmiento, se casa con Benita y adopta al hijo. Bien. Y bueno, y le da el apellido. Después, él viene solo, cuando regresa definitivamente a Argentina, viene sin su mujer y su hijo, y ahí ya había conocido antes, ¿no? Cuando él pasa por Montevideo, pero era chiquita, pero después vuelve a reencontrarse y se enamora de Aurelia Vélez, que era la hija de Vélez Sarsfield, ¿no? El autor del Código Civil. Sí. Y él tiene una relación con ella. Ella era casada y separada, hasta que en esa época no existía el divorcio, y bueno, tiene una relación con Sarmiento de casi 30 años, ¿no? Después se le conoce otro romance en Estados Unidos, que se enamora y tiene una relación con su profesora de inglés, que dura, digamos, mientras él está en Estados Unidos. Así que era una persona que, bueno, se le conocen
algunos tuvo un matrimonio que termina mal, digamos, y termina separado, o sea, él siendo presidente, ya el patrimonio se termina, y la mujer hace bastante escándalo porque decía que ella había puesto mucho dinero al matrimonio y Sarmiento se lo había gastado todo. Entonces toman partido las mujeres de Mitre y de Avellaneda, que eran muy católicas, y bueno, claro. y a Sarmiento eso también, que los amigos se involucren, le molestó bastante. Pero bueno, la cuestión es que fue polémico hasta en su vida privada. Pero bueno, tuvo 2 hijos, la hija que le dio un nieto que fue de alguna manera el que continúa toda la obra de Sarmiento y ayuda a recopilar, digamos, todos sus escritos y ayuda a publicar sus obras completas. Y después su hijo Dominguito, que muere en la Guerra del Paraguay, en la batalla de Curupaití, y muere en los brazos de Lucio B. Mansilla. Mirá. Que fue después uno de los que desde el ejército es uno de los impulsores de la candidatura presidencial de Sarmiento. Sí. En 1868, como había una situación de empate entre los 3 candidatos, que era el mitrista Rufino de Elizalde, Urquiza con el viejo Partido Federal y Alsina con el Partido Autonomista Porteño, bueno, estaban como empatados en el colegio electoral, y desde el ejército y también con la ayuda de Vélez Sarsfield, de la hija de Aurelia y algunos periodistas, lanzan la candidatura de Sarmiento, y termina siendo una candidatura de una transacción, ¿no es cierto?, porque no estaba muy empatada la cosa y no podía lograrse la mayoría, y él es un candidato de transacción donde, bueno, termina haciendo un arreglo con Adolfo Alsina, que queda como vicepresidente, y bueno, llega a la presidencia, que fue uno de los pocos casos en el siglo XIX donde el presidente saliente no nombra o no ayuda o no influencia el nombramiento de su sucesor. Es impresionante cómo vas interrelacionando todo y el conocimiento que tenés, Adolfo. La verdad, hace un rato mencionabas a Mansilla, y es el mismo que escribió el libro Excursión a los Indios Ranqueles, ¿está bien? Correcto, correcto, una excursión a los Indios Ranqueles, que él, cuando estaba de comandante militar en Río Cuarto, hace una avanzada para hablar, digamos, para parlamentar y hacer un acuerdo de paz con los Indios Ranqueles, y bueno, él lo redacta en una forma tan literaria, que es una de las novelas o relatos más importantes de la literatura argentina del siglo XIX, ¿no? Con una vigencia hoy extraordinaria, pues no solamente una descripción del paisaje y de los hombres, sino también con profundas reflexiones sobre lo que iba a ser el futuro de todos los pueblos originarios, ¿no? Y cómo a veces esa lucha con la civilización podía mejorarlos, corromperlos, extinguirlos. Bueno, es muy interesante como libro, casi como libro sociológico, te diría. Sí. Bueno, Adolfo, no nos queda duda, por lo menos a mí no me queda ninguna duda de la importancia de Sarmiento y la multiplicidad de actos y de funciones que tuvo, y lo importante que es para nosotros los argentinos, ¿no? La figura de Sarmiento. Sí. Una figura central, muy respetado en su época, también obviamente combatido y digamos, incómodo para algunos, pero siempre una persona que su honestidad pública, su honestidad intelectual, su compromiso con el país, digamos, siempre no tuvieron en duda, y bueno, fue una persona que dejó marcado a toda una generación con enorme influencia después en la generación del 80, y bueno, incluso hasta muchos partidos políticos del siglo XX terminan reivindicando esa obra de Sarmiento, no solamente desde lo educativo, sino desde el progreso de las instituciones del Estado, al servicio del pueblo, o sea, con una persona con una influencia enorme, ¿no? Que todavía hoy estamos de alguna manera, Argentina, todo lo que funciona todavía, bien o mal, más o menos funciona, es obra de la cabeza de Sarmiento de Alberdi y de la obra, llevarla a la realización concreta de Roca y el resto de la generación del 80, ¿no? O sea, todavía le debemos mucho a toda esa gente, ¿no? A pesar de que todo el siglo XX y lo que va del XXI se han empeñado en dinamitar, digamos, todo lo bueno, o toda esa construcción, esos cimientos, a pesar de todo eso, podemos decir que todavía tenemos un poquito estamos haciendo uso de esa herencia. Perfecto.
Bueno, Adolfo, te quiero agradecer una vez más tu presencia, tu participación aquí en la radio en Puchero Misterioso y bueno, desearte un lindo día, una buena noche ya y gracias por haber estado acá una vez más en la radio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hemos hablado con Adolfo Storni, hoy hablamos de Sarmiento, una maravilla, gracias.